Desde ser candidato al Balón de Oro, en mi opinión merecía ganarlo, hasta caer por los suelos. De decir que lo hará 10 veces más, a ser 10 veces menos. Te estás haciendo daño a ti mismo, Vini. Te estás haciendo daño a ti mismo. De marcar goles enormes en la Champions League, a apenas marcar. Y se va fuera, y se va desviado. La carrera de Vini es una historia en sí misma. A veces parece que está trayendo de vuelta el yogo bonito. Puedo verlo. Lo siento. Puedo. Está cocinando. Otras veces parece que le deberían quitar el pasaporte brasileño. Estoy harto de Vinicius Jr. Estoy harto. Un momento arriba. Así. Y se descontrola al siguiente. Estamos aquí sentados hablando otra vez de su actitud, de su comportamiento. ¿Qué demonios le pasó a Vini? Vinicius Jr. es fácilmente uno de los futbolistas más polarizantes del mundo. Incluso dentro de la afición del Real Madrid, no es querido de forma unánime. Algunos lo adoran y son más fans del Vini FC que del Real Madrid. Pero otros están empezando a que no les caiga bien. De ahí que fuera pitado en el Bernabéu. Este es Vini Jr. hoy en Instagram, solo una foto con puntos suspensivos como pie. Y cambió su foto de perfil, de él con la camiseta del Real Madrid a él con la de Brasil. Hubo abucheos o silbidos cuando salió, cuando fue sustituido. Sí, es una situación extraña. Estamos acostumbrados a ver a Vinicius como el villano de la película cuando juega fuera de casa, pero este era un partido en casa. Yo diría que, en general, la mayoría de los aficionados del Madrid lo aman como jugador y toleran su forma de ser. Están dispuestos a aceptar sus explosiones esporádicas porque les ha dado mucha alegría al club. Pero fuera de algunos aficionados acérrimos del Real Madrid, no hay mucha gente que apoye a Vini. Por eso mucha gente no quería que ganara el Balón de Oro en 2024. Un jugador infantil, otra vez. Tenemos que hablar de lo irrespetuoso que fue Vinicius, y por eso todas sus malas actuaciones reciben tanta atención. Tampoco ayuda que incluso los brasileños estén divididos respecto a él. Muchos se preguntan por qué nunca puede replicar su nivel del Real Madrid con la selección brasileña. En más de 30 partidos, solo 3 goles. Su último gol con Brasil fue hace más de un año. En algún momento él mismo, como candidato al Balón de Oro, tiene que hacer algo en el campo. Y no ha sido el caso. Lo interesante es que hace apenas unos años, nadie respetaba nada su capacidad futbolística. Recordemos que sus propios compañeros decían que jugaba en su contra. Las opiniones divididas sobre él reflejan perfectamente su juego. Es el tipo de jugador al que amas o al que odias por completo. No hay término medio. Nadie es neutral respecto a Vinicius Jr. Y por desgracia sus actuaciones son exactamente iguales. Un día juega a nivel mundial, al siguiente parece un garnacho brasileño. Con Vini nunca ha existido un punto medio. Ahora bien, hay una razón por la que todavía hay gente que quiere mucho a Vini. Y es porque esa gente ha visto su evolución. Lo han visto pasar de ser un talento en bruto de Brasil a ser candidato al Balón de Oro. Tienen una conexión emocional especial con él. Cuando subía por las categorías inferiores de Flamengo, se elogiaba su velocidad y su regate. Pero incluso entonces no todos eran fans suyos. Solo marcó 4 goles en 32 apariciones en su temporada debut de 2017. Y según The Athletic, muchos se quejaban de que hacía demasiados caños, demasiado individualismo, y de que no había suficiente trabajo en equipo. Esa era la opinión general en el club. Un ejemplo perfecto fue el Campeonato Sudamericano Sub-17 en Chile. Vini fue a representar a Brasil, marcó 7 goles y volvió con una medalla de campeón. Casi anotó más goles en ese torneo que en toda su carrera brasileña hasta ese momento. Pero eso lo vamos a ignorar. Aunque individualmente había sido excelente, en realidad recibió una fuerte reprimenda de su entrenador, Carlos Amadeu. Por muy bueno que fuera Vini con el balón, no replegaba en defensa. Y lo curioso es que hemos visto un problema similar con él en el Madrid en los últimos años. Él y Mbappé prefieren jugar a su aire en lugar de presionar la línea defensiva rival. A pesar de las opiniones divididas en ese momento, Vini terminó renovando su contrato con Flamengo con un aumento salarial significativo y un incremento en la cláusula de rescisión de 30 a 45 millones de euros. Se informó que esa renovación fue en realidad parte del proceso de transferencia para llevar a Vini al Real Madrid. A los gigantes españoles realmente no les importó que apenas hubiera jugado. Pérez vio algo en el chico y se arriesgó. Y de verdad fue una apuesta, porque a veces parecía el próximo Neymar. Pero hay que recordar que Neymar dominaba la liga brasileña antes de dar el salto a la liga española. No necesito decir nada. Vini, en cambio, solo tenía 16 años y había jugado 17 minutos en fútbol profesional cuando se acordó su traspaso al Real Madrid. Incluso en Brasil los aficionados se sorprendieron por el elevado precio y se preguntaban si aquel delantero escuálido podría estar a la altura de una cifra tan grande. Uno pensaría que fichar por los blancos ya sería suficiente presión. Pues bien, eso era solo el comienzo. Vini fue anunciado como el primer fichaje veraniego del Real Madrid apenas 4 días después de que el Madrid asegurara su primer título de liga en 5 años. También fue su primer fichaje tras el fin de la sanción del club para inscribir jugadores y para añadir aún más presión. Cuando Vini se incorporara al primer equipo del Real Madrid, terminaría siendo el reemplazo de Cristiano Ronaldo tras su marcha a la Juventus después de 9 años en el Bernabéu. Sin presión, chaval, Vini formaba parte de la nueva estrategia de fichajes del Madrid. Ir a Flamengo y conseguir al brasileño que se pudiera. No es broma.
La estrategia era fichar a los mejores jugadores antes de que explotaran. Su capacidad técnica y su velocidad eran evidentes, pero la pregunta en la mente de todos era el aspecto mental de su juego. ¿Podría adaptarse rápido a una nueva liga y un nuevo país? ¿Podría manejar el estrés y la responsabilidad que venían con el precio que se pagó por él? Al principio Vini empezó con el Real Madrid Castilla, el filial. No tardó en dejar huella, marcando 2 goles en un empate 2-2 contra el Atlético de Madrid B. Ese rendimiento hizo que los medios madridistas hablaran, y muchos pedían a Lopetegui que metiera a Vini directamente en el primer equipo, especialmente porque el Madrid sufría para marcar goles tras la salida de Ronaldo a Italia. Tú no eres el hombre, no estás capacitado para ser el líder. Lopetegui terminó dándole 12 minutos de juego en 2 partidos de liga. Querían ser cautelosos con su desarrollo, así que jugó sobre todo con jugadores de su edad en el Castilla. Pero tras una derrota 5-1 en el clásico ante el Barça, Lopetegui fue despedido. Santiago Solari fue contratado como su reemplazo y llevó a Vini con él. Para Vini fue una gran oportunidad, pero también un bautismo de fuego. Todavía era joven e inexperto. Pausa. Bueno, no, un momento. Pero fue lanzado a la mezcla durante una campaña muy difícil para el Madrid. La afición del Bernabéu enseguida lo quiso por su velocidad, su regate y su energía positiva. Incluso si eres el mayor detractor de Vini, no puedes negar que el tipo es incansable. Nunca deja de correr ni de atacar a su lateral cuando tiene el balón. No importa si ya lo superó 10 veces o ninguna, siempre intenta crear algo, una gran cualidad para un extremo. Las jugadas vistosas y la velocidad hacían que los aficionados del Madrid ignoraran su falta de definición. En la semifinal de la Copa del Rey contra el Barça, por ejemplo, Vini desperdició muchas ocasiones, pero también fue el jugador más peligroso del Madrid, atacando constantemente la defensa culé. Así que todo iba bien, pero por desgracia para Vini, una lesión le cortó la temporada. Terminó con 3 goles y 12 asistencias en todas las competiciones. Nada mal para un chico lanzado a la mezcla en una campaña muy difícil para el Real Madrid. Pero esa luna de miel terminaría en las siguientes temporadas. Al principio los aficionados toleraban las actuaciones irregulares porque era nuevo, pero con el tiempo esperaban más. Que regateara a un defensor era emocionante, pero cuando fallaba el disparo justo después y mandaba el balón de vuelta a Brasil, se escuchaban los quejidos en el Bernabéu. La presión también le estaba afectando a Vini. De hecho, cuando finalmente rompió su sequía de goles contra Osasuna, se echó a llorar. Así de mal lo estaba pasando, pero eso también mostró cuánto quería triunfar. En marzo de 2020 tuvo un momento enorme en el Clásico, marcando en una victoria 2-0 sobre el Barcelona. Con solo 19 años se convirtió en el jugador más joven del Madrid en marcar en ese derbi desde Raúl. Ese gol encendió a la afición local e hizo creer que ese chico podía rendir en los grandes partidos. Pero como dije, no era constante. Después de ese gol al Barça, solo marcó uno más en el resto de la temporada. Por cada regate o gol emocionante, también había muchas ocasiones falladas y malas decisiones. La crítica más comentada en realidad no vino de los medios, sino de sus propios compañeros. En octubre de 2020 salió a la luz el video de Benzema diciendo que Vini jugaba en su contra. Y lo más loco es que la mayoría de la gente estuvo de acuerdo con Benzema. Lo que dijo Benzema no fue polémico ni una opinión extrema. Todos coincidían en que Vini cometía demasiados errores en el último tercio. Por supuesto, algunos lo defendieron, diciendo que al menos era valiente para intentar cosas en un equipo que sufría en general. Pero el sentir general sobre Vini en ese momento era el mismo que tenía el punto más bajo para Vini llegó en un partido de Champions League contra el Atalanta en 2021. Tras una gran jugada individual esquivando a varios defensores, quedó con el arco completamente abierto. Debió haber sido un momento para celebrar, pero en cambio falló el remate y se fue desviado. Zidane y su cuerpo técnico seguían animándolo a atacar a los defensores, sabiendo que su valentía era un don poco común. Los medios, sin embargo, no fueron tan indulgentes. Un día el diario español Marca lo llamaba el futuro del Real Madrid, al siguiente lo criticaban por su falta de gol. Pero justo cuando las dudas eran más fuertes, Vini recordó a todos por qué el Madrid apostó por él. En abril de 2021, bajo las luces de la Champions League, en un cuarto de final contra el Liverpool, dio una de las mejores actuaciones de su carrera hasta ese momento. Usando su increíble velocidad y movimientos inteligentes, destrozó la defensa del Liverpool, marcando 2 golazos en una victoria 3-1. Esa actuación dejó algo muy claro. Vini en su mejor versión era especial. Es Junior, muy criticado por los aficionados del Real Madrid, los medios e incluso sus propios compañeros a veces. Vaya actuación la de hoy. Sí, lo hizo. La temporada 2021-2022 fue cuando todo finalmente encajó para Vinicius Junior. Después de años de ser llamado una promesa, se convirtió en una verdadera estrella. La razón principal de esa transformación fue el manejo humano de Carlo Ancelotti, más que solo su enseñanza táctica. Sí, entiende lo que se necesita, y en ese momento el nuevo entrenador del Real Madrid no solo vio potencial en Vini, vio a un jugador listo para brillar. Y Vinicius no decepcionó. Al inicio de temporada marcó 2 golazos contra el Levante, mostrando a los aficionados que había una nueva versión de Vini, más afilado, más calmado y mucho más letal de cara al gol. Los días de ocasiones falladas y definición temblorosa quedaron atrás. Semana tras semana silenció a los críticos acumulando goles y asistencias. A mitad de temporada ya no solo mejoraba, dominaba. Cuando veo a Vinicius Junior con el balón, puedo ver lo que está haciendo. Puedo verlo. Lo siento. Puedo
está cocinando. Vini estaba entre los máximos goleadores de la liga y había formado una dupla peligrosa con Benzema. Costaba creer que apenas un año antes Benzema prácticamente lo había llamado inútil. Ahora los dos destrozaban defensas de la manera en que los atletas destrozan a Kim Kardashian. El Real Madrid se coronó campeón de liga con Vini, anotando 17 goles y dando 10 asistencias en el campeonato, un salto enorme respecto a la temporada anterior. Pero su mayor momento estaba por llegar. El 28 de mayo de 2022, en la final de la Champions League contra el Liverpool, Vini escribió su nombre en la historia del Real Madrid. En un partido muy ajustado y tenso, apareció en el segundo palo para marcar el gol de la victoria, asegurando la carpatroza corona europea del Madrid. Mientras corría celebrando, con los brazos abiertos y una sonrisa en el rostro, quedó claro que aquel chico flaco, que muchos pensaban que no lo lograría, acababa de triunfar en el escenario más grande del fútbol. Mencionaste una temporada de despegue. Ha tenido momentos en el Real Madrid, pero nunca había tenido un periodo prolongado así. Ha tenido muchos partidos emocionantes donde él y Benzema se conectaron y marcaron goles fantásticos. ¿Y qué momento para él? Creo que corona lo que claramente ha sido su mejor temporada hasta ahora. La apuesta de 45 millones que el Madrid hizo por un adolescente escuálido de Flamengo en 2017 dio resultado, y con creces. ¿Quién necesita a Mbappé? Tienen a Vinicius Jr. para la temporada 2022-2023. Vini ya era una superestrella, y ahí empezó una lucha completamente nueva. Con su ascenso llegaron nuevos retos. Los defensores de la liga sabían que podían meterse en su cabeza, así que empezaron a derribarlo cada vez que podían. Se metían constantemente en altercados con él. Vini se convirtió en uno de los jugadores más faltados de España. Por supuesto, siendo Vini, no se echó atrás. Terminó la temporada con 23 goles, destrozando a todos con su velocidad, su habilidad y, una vez más, esa actitud sin miedo. Demostró su clase en los escenarios más grandes, anotando 2 goles en la final del Mundial de Clubes de la FIFA para ayudar al Madrid a levantar otro trofeo y marcando un golazo de larga distancia contra el Manchester City en semifinales de Champions League. En la cancha, Vini prosperaba, pero fuera de ella enfrentaba algo mucho más feo que las entradas duras. El internacional brasileño Vinicius Jr. señala a la grada mientras suenan cánticos de mono. El joven de 22 años ha sido supuestamente objeto de al menos 10 incidentes racistas solo esta temporada. A lo largo del año, Vini fue blanco de abuso racista repetido en estadios españoles. Lo que empezaron siendo incidentes aislados se convirtió en un patrón vergonzoso. Las cosas escalaron en septiembre de 2022, cuando un comentarista de televisión española le dijo a Vini que dejara de bailar tras sus goles, diciéndole que dejara de hacer de mono. Pero lo peor llegó en mayo de 2023, durante un partido contra el Valencia. Vini fue objeto de cánticos racistas constantes. Frustrado y dolido, se involucró en un altercado en el campo y fue expulsado de forma polémica. Después del partido, recurrió a las redes sociales para denunciar a la liga por no proteger a los jugadores del racismo. El racismo es normal en la liga. La competición cree que es normal. La federación también. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como un país de racistas. En lugar de apoyo inmediato, el presidente de la liga, Javier Tebas, criticó a Vini en Twitter. Eso no le salió bien. En pocos días se vio obligado a disculparse públicamente, admitiendo que se había equivocado. Fue un duro recordatorio de que a pesar de su talento y valentía, Vini seguía siendo una figura polarizante. Era amado por los aficionados del Madrid por su brillantez y el éxito que traía, pero era odiado por casi todos los demás. Para los rivales, su estilo y sus celebraciones resultaban provocadores. Con todo, Vini siguió rindiendo en la cancha. Durante este periodo fue una bestia, incluso con el peso del abuso y la controversia. Era el jugador más peligroso del Madrid. El equipo no ganó la Liga esa temporada. El Barça se llevó ese honor, pero Vini ayudó a asegurar la Copa del Rey, con un papel clave en asistencias decisivas. Tras la salida de Benzema del Real Madrid, todas las miradas se posaron en Vini. El joven brasileño ya no era solo una estrella, se esperaba que fuera el líder del ataque madridista. Para algunos jugadores ese tipo de presión sería abrumador, pero no para Vinicius. Asumió la responsabilidad como si llevara toda la vida preparándose para ello. La temporada 2023-2024 terminó siendo la mejor de la carrera de Vini. Salió volando desde el inicio, marcó más de 20 goles, dio incontables asistencias y se convirtió en el rostro de un Madrid que perseguía títulos en todos los frentes. Semana tras semana deslumbraba con su velocidad, su habilidad y una madurez creciente. Ya no se trataba solo de estilo. Vini decidía partidos. Al final de temporada, la pregunta en la mente de todos era: ¿podría Vini ganar el Balón de Oro? Quienes no lo querían decían que sus números totales ese año no eran suficientes para ser considerado el mejor del mundo. Pero los aficionados del Madrid dirán que los momentos en que Vini consiguió sus goles y asistencias fueron la definición de la clase en los momentos decisivos. En la recta final de la Champions League, fue el mejor jugador del Madrid. De hecho, fue el mejor jugador del Real Madrid durante toda la campaña. Por eso fue el jugador de la temporada de la Champions League. Fue su gol el que ayudó al Madrid a evitar una salida casi impactante en octavos ante el Leipzig. Luego dio 2 asistencias contra el City, marcó un doblete precioso contra el Bayern y por supuesto marcó en la final de la Champions League. ¿Y quién puede olvidar su triplete en la final de la Supercopa contra el Barça? De hecho, cuando terminó la temporada del club, la mayoría tenía a Vini como el gran favorito para levantar el premio.
El Real Madrid pensó que había comprado al mejor jugador del mundo cuando ya tenía al mejor jugador del mundo. Disfruta tu Balón de Oro, Vini. Balón. Dembélé se lleva el Balón de Oro. Sí, que Río Ferdinand, siendo un hombre adulto, gritara Balón de Oro por un jugador que ni siquiera juega para el United es vergonzoso. Pero tenía toda la razón. Mi preferencia personal cuando miro el Balón de Oro es el jugador atrevido, el que te levanta del asiento, el que te hace gritar en el estadio o en casa en el sofá con un momento, el que decide partidos, el que cambia el juego. Pero en un año en que hay un torneo internacional importante, tienes que rendir con tu selección. Y Vini lo intentó. Marcó un doblete contra Paraguay, pero eso fue todo. Fue inexistente contra Costa Rica y Colombia. De hecho, lo único que hizo contra Colombia fue recibir una tarjeta amarilla tonta que lo dejó fuera de los cuartos de final contra Uruguay. Vinicius no rindió en la Copa América, creo que, y obviamente España ganó la Eurocopa. Vinicius realmente no rindió en la Copa América. Como resultado, pasó de ser favorito al Balón de Oro a terminar segundo. Vini y el Madrid como club no se tomaron eso nada bien. Boicotearon la ceremonia, lanzaron indirectas en los medios. De hecho, fue en ese periodo cuando salió la ahora famosa frase de Vini, diciendo que lo haría 10 veces más si tuviera que hacerlo. Esa habría sido una frase contundente si realmente hubiera dado un paso al frente después de eso. La directiva del Real Madrid decidió apostarlo todo a Vinicius Jr. Vamos a respaldarte, no vas a ganar, no vamos a... Y es uno de los episodios más oscuros en la historia del Real Madrid. Pero las siguientes temporadas no fueron buenas para Vinicius. La inconsistencia de sus primeros años volvió. Por ejemplo, en la temporada 2024-2025 marcó un triplete contra el Dortmund en Champions League, pero fue inexistente contra el Lille. Dio 2 asistencias contra el City. Luego mandó un penal a Marte junto a los satélites de Elon Musk contra el Atlético. Al inicio de la temporada de Liga estaba jugando incluso mejor que Mbappé. Hablo del comienzo de la temporada 2024-2025, pero luego sufrió una lesión muscular. Cuando volvió, no se veía bien. Y por supuesto, tuvo su explosión anual contra el Valencia. Si Rüdiger te tiene que calmar, es que seguro estabas equivocado. Cuando volvió de la suspensión, lo hacía 10 veces más. Por desgracia, 10 veces 0 sigue siendo 0. Verán, tras la llegada de Kylian Mbappé, los aficionados del Real Madrid soñaban con un dúo imparable, 2 de los atacantes más eléctricos destrozando defensas. Sobre el papel parecía un matrimonio perfecto. En la realidad ha sido todo lo contrario. Ha habido momentos donde los dos conectaron, como su actuación contra el Olympiacos. De vez en cuando ves una asistencia de tacón de Vini a Mbappé y te da ese destello de, oye, tal vez estos dos sí puedan dominar juntos el fútbol europeo. Pero nunca dura. Y ahora Mbappé es el único que domina, es el que consigue los goles, las asistencias. Vini es solo un pasajero. De hecho, bajo Alonso ha habido muchas ocasiones en que ha sido suplente. Ha habido momentos en que ha sido abucheado por su propia afición. Tuvo que hacer un berrinche solo para conseguir minutos regulares. El jugador que una vez cargó al Madrid sobre sus hombros ahora se siente como un actor secundario. Su influencia en los partidos ya no es la misma. Verán, Vini estaba en su mejor momento cuando creaba para los demás y dejaba que los goles llegaran de forma natural. Cuanto más forzaba los goles, peor jugaba. Vini recibió el balón en un 1 contra 1 tras un buen duelo en los primeros 5 minutos contra Tom Bradley y se la devolvió a su lateral izquierdo para recibirla de nuevo, y era un 1 contra 3. Entonces atacó el 1 contra 3, y yo pensaba, espera, haz las cuentas. Tenías un 1 contra 1, intenta ver qué puedes hacer con eso. ¿Por qué reciclas el balón para que vuelva a ti y jugar un 1 contra 3? ¿Está tratando de forzarlo para intentar ganar otra vez el Balón de Oro? ¿Está tratando de demostrar que es el protagonista? ¿Quién sabe? Pero recordemos que estas eran las mismas críticas que recibía en su época en el Flamengo, al inicio de su carrera. Muchas de ellas han vuelto a aparecer. Vini no está defendiendo ni presionando como antes. En algunos partidos parece más interesado en pelearse con el rival que en simplemente jugar al fútbol. Eso siempre ha sido un gran problema con Vini, incluso en sus mejores temporadas. Cuando juega su juego puede ser imparable. Cuando está demasiado enfocado en quejarse con el árbitro o con el lateral rival, se saca a sí mismo del partido. No estamos hablando de lo bien que jugó, de lo bien que estuvo en la primera parte, de cómo encaraba a los rivales, de cómo creaba ocasiones y aprovechaba las situaciones de 1 contra 1. Vini, le salió mal, y ahora todo esto es hablar de tu comportamiento, no de tu juego. Ya en 2025, incluso Ancelotti y Bellingham se habían frustrado con Vini. Este es un jugador que puede cambiar por sí solo el resultado de un partido, pero estaba demasiado ocupado aumentando su estadística de lloriqueos por 90 minutos. Ahora bien, también se podría argumentar que la llegada de Mbappé es la razón por la que Vini está jugando mal. Cuando vemos las mejores temporadas de Vini, tácticamente siempre estaba jugando con alguien que se metía en el área. En 2022 se fue Benzema, en 2024 fue Jude Bellingham en un rol de falso 9. Cuando Vini tenía a alguien que dominaba el área, podía hacer su magia. Superaba a su lateral por la banda y luego recortaba hacia adentro. No es casualidad que 2022 y 2024 fueran sus mejores campañas individuales. Pero Mbappé no hace eso. Quiere el balón en los pies. Juega de 9, pero no se posiciona como un 9 natural. Como resultado, Vini no tiene la misma opción cuando llega a la línea de banda. Además, Alonso ha planteado el sistema de una manera que favorece las fortalezas de Mbappé. Esto es prácticamente el Mbappé FC. Basta con mirar las estadísticas de gol. El trabajo de todos es llevar el balón a las zonas donde Mbappé lo quiere para que él pueda anotar.
es un recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol. Un año, Vini era llamado el mejor del mundo. Tenía al mejor jugador de la historia del Real Madrid, diciendo que merecía el Balón de Oro, pero muy rápido se encuentra tratando de descifrar dónde encaja en un equipo que de repente ya no se siente suyo. Ya no es más el jugador principal del equipo. Para Vini, el reto ahora es mejorar su talento, algo que ya ha logrado. El reto es adaptarse, encontrar la manera de brillar junto a otra superestrella y recuperar la influencia que alguna vez tuvo. Que pueda lograrlo definirá el próximo capítulo de su carrera en el Real Madrid, porque si no lo resuelve, será momento de aprender árabe. Ahora bien, Vini es solo un pequeño componente de todo lo que está pasando en el Real Madrid. Suscríbete a Filosofía del Gol para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos documentales.